Polvo y miseria. Bienvenida, bienvenido. Vamos a hablar de un tema con la ayuda de Dios que nos compete a todos, a muchos más. Vamos a hablar del noviazgo en la Biblia. El noviazgo. Y aquí está Rochelle. ¿Cómo estás, Rochelle? Gracias a Jesús, bendecida y con un estudio más. Muy interesante, por cierto. El noviazgo. Y aquí está Luis aderezando su café. ¿Cómo estás, Luis? Agradecido con Dios porque este tema es muy sonado en el ambiente secular, en el ambiente de la iglesia y apóstata. Así es, y sin embargo pues vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener una novia, pero pues nadie sabe qué dice la Biblia al respecto. Entonces la perspectiva del noviazgo es más pagana que bíblica. Entonces vamos a ver cómo está esto. Bueno, pues empecemos a hablar. Y qué mejor que empiece Roche. Qué mejor que empiece Luis. Pues el noviazgo desde la perspectiva gentil tiene como propósito el tratar de ir conociendo a la otra persona para ver si se llevan bien, si son compatibles. Pero teniendo relaciones sexuales. Es ahí donde ya se filtra la fornicación. Entonces ahí de repente se pone en un juego porque el tratar de buscar una pareja, de compartir momentos, de repente empieza de una forma muy sutil con las flores y los chocolates, pero sin embargo las personas que se detienen en esto y piensan que con esto es suficiente, se les olvida que pues es también a futuro mandar a los hijos a la escuela, ver por los pagos de la casa. Entonces una verdadera perspectiva de noviazgo debe de ser una forma previa de poder de verdad endulzar un matrimonio y no nada más sacar satisfacciones sexuales, que son las mayormente la estadística más previa en un noviazgo. Perdón, Luis, pero uno de los argumentos que esgrimen el mundo secular o las personas que no conocen a Dios es que, pues, ¿cómo te vas a casar si primero no conoces a la persona? Y esto incluye, en primer lugar, pues la vida sexual. O sea, es escandaloso para los del mundo decir, pero ¿cómo me voy a casar con alguien que no he conocido? ¿Qué tal si no me gusta? Pues lo que pasa es de que esa es parte de la verdadera... Es el programa gentil. Así es parte de la verdadera afinidad de saber si de verdad quieres compartir tu tiempo con una persona, porque no estés nada más buscando un área de ella, sino hay que buscar un todo. Y en último lugar debe de estar la atracción sexual, ¿no? O no en primer lugar. Porque si nos basamos para elegir una pareja en la atracción sexual, pues ¿qué va a pasar el día que se pierda? Porque pues el sex appeal y la atracción sexual pues se va perdiendo con el paso del tiempo. El hombre exterior se va desgastando día con día y también pues la actividad sexual pierde su fuerza. Así es, en este punto es muy curioso tocar este punto porque si las relaciones sexuales, si se empiezan a volver una sola carne previo al matrimonio, ya están poniéndole obstáculos a la bendición que Dios puede derramar. Aparte también el volverse uno desenlaza pactos donde las personas empiezan a unirse sus almas con otros, y eso es algo que no está reservado para antes del matrimonio, sino es parte del cumplimiento del matrimonio. Otra característica que tienen los noviazgos, tanto en las iglesias como entre los gentiles también, es el poder compartir un tiempo con una persona, pero dándose el paréntesis o la oportunidad de que si no funciona puedan terminar. Entonces, en este asunto, pues se pierde el propósito que es de verdad unirse a esa persona, y es entonces donde en lugar de conocer de verdad a la persona con la que quieres compartir tu tiempo, pues realmente solo es el tiempo el que estás perdiendo, porque nada más estás viendo un área, pero estás descuidando muchas que son importantes, porque finalmente ese noviazgo, si se va a convertir en matrimonio, no todo va a ser sexo, hay demasiadas áreas, está la provisión, está la educación, está la obediencia, está el temor a Dios. Entonces, entre tantas cosas que tienen... El convivio diario. Así es. Entonces, entre tantas cosas que son importantes notar, se están dejando en último plano porque la atracción sexual entra con la frase engañosa, el refranero del diablo, con la vista nace el amor. Así es, para que no andes creyendo en el refranero. Roche. Sí, este tema del noviazgo es muy, muy interesante, porque en el ámbito secular y en el ámbito del mundo, pues todos vivimos en el mundo, ¿no? Bueno,
Pues pero no somos del mundo. No somos del mundo. Pues para aquellas personas que piensan que porque que quieren tener un novio, a veces es más la influencia que se le da por las cosas materiales, y conforme uno va creciendo y conforme uno va teniendo emociones, ya sea por la televisión, por lo que ve. Entonces en esa cuestión, pues uno dice, bueno, quiero tener un novio, una novia, pero en sí no le tienen la finalidad, porque se preocupan pues por andar ahí con un niño, con una niña agarrados de la mano y en el cine y todo eso. Y bueno, yo creo que todo tiene su tiempo. Bueno, no tanto yo creo, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y si para el noviazgo o para el matrimonio, si la finalidad del noviazgo en el mundo secular es casarse, pero muchos no lo ven así, porque muchos dicen, como ya lo decía hace un rato Luis, hay que conocerse, o creo que usted lo decía, y sí, ahorita muchos se empiezan a decir, bueno, pues hay que tener un novio, una novia, y hay que conocernos, pero ahora lo hacen, hay que vivir juntos, y somos novios, y se presentan como sí, somos novios, somos... Y ya si nos entendemos, nos casamos. Así es, y ya después viven juntos tanto tiempo, el tiempo que se lleven bien, y después ya se casan, y dicen, no, pues creo que sí está funcionando, hay que casarnos, ¿no? Y cosas así, o inclusive la misma gente empieza a influenciar y decir, no, pues no te cases ahora, mejor ten novios, ten más novios, experimenta cosas y así. Porque vive tu sexualidad. Vive tu sexualidad, porque no sabes el día que te cases si seas feliz y si el novio o la novia te satisfaga, porque pues fue el primero, no sabes si... Es el consejo del diablo. Tú destrámpate y cuando ya te canses, ya te casas. Ya te casas, exactamente. Porque muchos dicen, pues vive la vida, gózala, disfruta, ¿para qué te casas y te embarcas? Y en el ámbito de religioso, al menos... Que no es nuestro ámbito, ¿verdad? Que no es nuestro ámbito, pero al menos en la iglesia apóstata siempre te manejan el noviazgo como que, pues, sí, busca al Señor, siempre te están... Pero los pastores, en su propia opinión, ¿avalan las relaciones sexuales en el noviazgo? No, siempre los pastores, en su propia opinión, al menos que yo recuerdo desde que yo iba a la iglesia, a la congre, siempre te enviaban o te decían, ve a este curso de jóvenes o ve a este evento de jóvenes, y de ahí siempre hablaban de sexualidad, pero siempre se enfocaban en la palabra de Dios, busca al Señor, nunca te decían ten un novio o así, porque... Es increíble, por lo menos en ese punto los pastores, sí, en su propia opinión han hablado correctamente. Así es, entonces sí decían, bueno, si quieren conocerse o así, pues ya al menos pero ya que tengan una edad más o menos, pues ya unos 20, porque antes pues no te obligan, no te dicen... O sea, hay edad para casarse, según los pastores, no, en su propia opinión. No como tal, pero sí te van inculcando a que primero tu prioridad sea, pues, si eres joven, estudia, termina tu carrera y después ya busca al Señor, y siempre te están entreteniendo al menos te entretienen en la palabra, en eventos juveniles y así, para que no estés ahí pensando en otras cosas. Entonces, al menos por ese lado, pues la iglesia tradicional, no tanto tradicional, sino la iglesia que conoce de Jesús, pues algunos sí te dicen que te fijes también primero, y también que te fijes con quién andas, porque no solo por la atracción física, porque sientes mariposas en el estómago, que es lo que más dicen, siempre sí te dicen, pues fíjate con quién te casas o con quién andas, o más que nada también te dicen, pues bueno, si quieres, no tanto te dicen ten novio o ten una novia, porque hay algunos que sí dicen, no, pues en el ámbito, en la Biblia no dice que hay novios, ¿no? O sea, no, entonces solo conoce a la persona y convivan y salgan y todo, pero claro, no solos. Ya de que si ellos salen solos y todo, pues bueno, eso ya es otra cosa, pero... ¿Cómo? ¿Tienen que salir con chaperón o cómo es? Siempre sí salir, pero pues no tanto con chaperón, pero sí de día o así te dicen, ¿no? Pues para que no... Pues, ¿y de día no se puede fornicar o qué? Pues sí, también se puede fornicar. Si no tienes temor del Señor, sí se puede fornicar.
Muy bien, entonces Luis, realmente en el contexto bíblico, pues sí existe un lapso de noviazgo, pero Dios no autoriza las relaciones sexuales en el noviazgo. Lo que pasa es que la perspectiva de novia o novio en la Biblia es prácticamente que ya es el esposo. El noviazgo en la Biblia, la cultura en algún tiempo en el pueblo de Israel era que los papás escogían quién iba a ser con quien se iban a casar los hijos, y cuando crecían ya estaba como que el matrimonio acordado. Pongamos el caso de María y de José. Así es, ellos ya estaban comprometidos, entonces en este asunto ya nada más estaban esperando a que se enlazara la boda, pero ese matrimonio, ese noviazgo, por llamarlo así, es porque para la Biblia el novio o la novia es prácticamente ya el esposo o la esposa. Y el ejemplo más claro es... no había conocido a su mujer y no la conoció hasta mucho después. Así es, entonces aquí el modelo es que no es como el noviazgo del modelo gentil, de que a ver si funciona y si no, la relación ahí termina, sino que el noviazgo es tan serio que ya es el lugar que corresponde a cada quien, ya con las metas que se han de cumplir del matrimonio. Sin embargo, hay dos enemigos del noviazgo que en la ceguera espiritual realmente se ven como aliados, pero no es así. Uno de ellos es la palabra enamoramiento y el otro es los consejos de los supuestos amigos solteros cuando hacen sus reuniones, y en tales reuniones empiezan a decir, pero es que ¿a poco no te has acostado? Pero es que todavía eres virgen. Entonces este tipo de comentarios empiezan a ensuciar la conciencia y empiezan a promover el desenfreno sexual, y de esta manera eso no es un consejo para noviazgo. Sin embargo, también la palabra enamoramiento, de por amor te miento, se ve reflejado en el novio o en la novia cuando da una cara, da un aspecto, da una presentación con tal de quedar bien, pero pues tal máscara es quitada cuando ya están casados. De repente salen cosas a relucir que ya no les agradan, pero que desde un principio no fueron sinceros. Entonces es importante que un verdadero noviazgo se entiendan desde el principio. Si hay problemas, lo mejor es no iniciar nada, ¿no? ¿Qué peligros hay de prolongar un noviazgo? Porque este debe ser un estadio, pues corto y previo al matrimonio. Noviazgos largos pues tienen un problema, ¿no es así? Sí, uno de ellos que... Es una situación que inclusive se maneja en el judaísmo, o sea, los rabinos, sí, están también encargados, además de supuestamente llevar a las personas a Dios, pero no los llevan a Dios, los llevan a la Torá. Pues también hablan de que el noviazgo debe de ser muy rápido y luego casarse. Esta idea escandaliza a muchos seculares, gentiles. El enfoque a veces tiene un propósito positivo, y es porque cuando una persona deja alargar mucho el noviazgo, sin duda tiene el riesgo de la fornicación. Ya una vez cuando empieza a entrar la fornicación, empiezan a restar bendición. Otra desventaja de un noviazgo largo es que, pues, ¿cuál ha sido el impedimento para casarse? El no querer comprometerse. Entonces ese noviazgo ya se ve que ya no sirve. Otra desventaja de un noviazgo mal programado se ve reflejado cuando las personas ya empiezan a andar y en un momento dado empiezan las peleas, empiezan a terminar, y de repente en lugar de reconciliarse terminan mal. Entonces esa es otra desventaja de un noviazgo largo. Otra desventaja de un noviazgo largo es que pues ya a medida de que empieza a pasar mucho el tiempo, puede empezar a perderse esa chispa, y al fin y al cabo ni terminarían casándose, ¿no? Entonces sí, lo recomendable es, si ya encontraste a lo que de verdad crees que es tu media naranja, pues ponlo en oración, porque si no puedes encontrarte media naranja con media toronja, ¿no? O media naranja podrida adentro. Así es, o puro cascajo, por un lado es cáscara dura y por el otro lado está buscando dulzura. Ese es el problema. En gran parte la estadística es un poco más grande en las mujeres, con todo respeto, porque ellas buscan mucho el área de ser satisfechas, de ser llenadas de ese sentimiento que quisieran que fuera cubierto, por un sentimiento que ellas quieren ya ejercer una familia, tener un esposo, y sin embargo cuando ellos no están definiendo bien cuáles son los propósitos, para que no se quede en la teoría y tampoco sea una idea de pura divagación, sino que realmente sean propósitos y sean planes que se pueden llevar a cabo, es importante pedirle dirección a Dios, si es la persona, si ya son los tiempos y cuál es la voluntad de Dios, y de verdad es la persona.
Muy bien. Rosh, para despedirnos. Para despedirnos ya, pues simplemente, si conoces a Jesús, pues espera el tiempo del Señor y por lo pronto ocúpate en las cosas del Señor Jesús, bendiciendo a los demás, compartiendo su palabra, y si es la voluntad de Dios que te cases, pues un día va a llegar esa persona. Y si no conoces al Señor Jesús, pues te invito a que te acerques a conocerlo en su palabra, en la palabra de Dios, y que Él sea quien te guíe, porque pues sí, un noviazgo simplemente es estarse destruyendo, ¿no? Porque a veces dicen somos novios, pero te la pasan el tiempo peleando, con celos, y hoy estás y siendo volubles, porque hoy dices estoy muy contenta, estoy muy enamorada, y al rato ya estás llorando, y después en una semana otra vez es que ahora sí ya encontré el amor de mi vida y que no sé qué tanto, y después otra vez estás súper desilusionada. Entonces solamente son cambios volubles, porque realmente no sabes qué es lo que quieres y te dejas llevar por las emociones y por los sentimientos que realmente no son verdaderos. Entonces mejor buscar en Jesús el amor que puede llenar a las mujeres, porque como decía Luis, a veces sí las mujeres son más emocionales y que hay algunas que quieren casarse. Los hombres son muy sentimentales también. Bueno, en ese caso pues no sé, ¿verdad? Porque no soy hombre, pero en mi caso al menos yo era muy incrédula y siempre decía que los hombres no tenían sentimientos, y por ese lado en lo personal no les creía. Entonces yo mejor me enfocaba en Jesús y buscar en su palabra. Y bueno, pero no es el caso, no es el mismo caso de todas. Algunas se quieren casar y se apresuran. Pues busca al Señor primero, que Él te guíe y te revele, porque si andas corriendo y te casas solo porque para tener permiso para tener relaciones. Y sí, para tener relaciones o para no sentirte sola, porque muchos dicen, no, es que quiero una familia, quiero hijos y ya quiero formar algo. Quiero ramificarme en mis hijos. Pero solamente te estás engañando, buscando una felicidad falsa, porque aunque te cases y busques del Señor, aunque te cases y tengas a tu esposo y a tus hijos, así conozcas del Señor, así no conozcas a Jesús, pues vas a seguir teniendo esa soledad. Mejor acércate a Jesús, que Él llene ese vacío, y pues con el tiempo ya Dios dirá si te casas o no. Muy bien. Entonces, Luis, para despedirnos, Dios no bendice noviazgos en los que hay fornicación. Bendice noviazgos que se guardan en santidad y que están pues yendo al altar. Sí, definitivamente el noviazgo ya tiene como perspectiva ya el matrimonio, y no es el clásico a ver si funciona. Sino pasar de novio en novio y de novia en novio. No, eso no funciona. Por eso es de que una de las cosas en el texto griego dice que Juan el Bautista decía el que tiene la novia es el novio. En otras traducciones dice el que tiene la esposa es el esposo. Entonces aquí lo que podemos ver es de que hay una... En Juan, ¿verdad? En Juan 1. Entonces es muy importante notar que con la perspectiva bíblica, la novia o el novio prácticamente ya es el esposo, ya es la esposa, es porque ya vieron afinidades para unir sus vidas, y no hay... No afinidad sexual en primer lugar. No, y no hay una perspectiva como tal de decir, bueno, pues es que a ver si funciona. Ahora, si estás buscando como mujer un novio, mira el modelo de Cristo. Él, aunque no tenía esposa, aunque la iglesia apóstata dice que se casó con María Magdalena y todas esas mentiras tardías del siglo III, él tiene modelos de caballerosidad, de respeto, cómo le daba su lugar a la mujer ahí en Lucas 8. Entonces, ahí hay un modelo del varón que deberías de tener. Si tú eres un hombre que está buscando a una mujer, en 2 de Corintios 11 habla del modelo de la iglesia, cómo puede ser una virgen pura. Y eso pone a prueba a muchos novios, porque a lo mejor lo único que quieren o tienen en mente es que se gustan, pero lo que están perdiendo de perspectiva es de que si no aterrizan bien en matrimonio, le abren la puerta a la fornicación, lo cual estanca la bendición. Entonces, pues... ¿Quieres ver qué es un novio, qué es una novia, qué es un esposo, qué es una esposa? Lee en tu Biblia Efesios capítulo 5. Ahí hay un modelo a seguir de los matrimonios y aún de los hijos. Y 1 de Corintios 7. Y por último, ¿existe la media naranja? Pues esa es una frase muy secular, el refranero del diablo, porque realmente, pues yo más bien diría que existe la ayuda idónea.
La media naranja, pues más bien suena así como de, pues ya para salir del paso ya encontré, ya no me quedé, no se me fue el tren, pero la ayuda idónea, la ayuda adecuada es la que se afilia, la que se adopta a los propósitos y viven los dos avanzando engranadamente. Hay de cierto de que está escrito, es cierto que está escrito que no es bueno que el hombre esté solo, hablando de Adán, y se le buscó una ayuda idónea, porque pues la chimpancé no le quedaba, la jirafa hembra tampoco. Entonces, después de un sueño profundo, fue sacada la mujer, no con esto diciendo que la mujer sea menor que el hombre. El hombre no es bueno que esté solo, ni la mujer, pero no se refiere a una pareja humana, se refiere a que encuentre la compañía verdadera, la de Dios. Así es, tiene dos perspectivas este texto. La primera es que Dios estaba buscando una pareja para Adán, porque sin duda no fue hallado ayuda idónea para él, entonces le hace una que sale de su hueso y de su carne. Ahí es cuando exclamó, esta sí. Así es. La segunda perspectiva de ese texto es que Dios estaba permitiendo el fundamento de las familias para empezar a poblar las naciones. Sin embargo, empieza a tener un enfoque un poco distinto en el Nuevo Testamento. O sea, sigue siendo el mismo en otros casos, pero hay un pequeño paréntesis. Así como era bueno que el hombre no estuviera solo y que estuviera acompañado para formar una familia, también Pablo decía, bueno le fuera al hombre quedarse como yo. Entonces también es importante que si no tienes una pareja y no conoces a Yeshua, primeramente conócele, conoce cómo es vivir en el Espíritu y posteriormente pide dirección para ver si es de Dios que te cases, o que si es de Dios para empezar que tengas novio o novia, porque pues finalmente el don de continencia no le es dado a todos. Y además, si una persona quiere tener un novio o una novia porque está solo, pues ya el punto de partida es erróneo, porque sería muy distinto a, pues sí, querer casarse, pero no porque me siento solo y no porque quiera tener relaciones sexuales, sino porque de esa forma quiero honrar a Dios. Y también hay otro caso, cuando alguien ya quiere huir de su casa, ya quiere... Exactamente. Sí, ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi tío. Así es, y entonces optan por esta salida, pero es una salida incorrecta porque puede ser que esté forzando los tiempos de Dios, y en el momento en el que el hombre mete la mano para ayudarle a Dios, ya está garantizando que no le está dando permiso a Dios, sino que es un punto de partida egoísta, 100%. Sí, totalmente está pensando más en lo que le va a satisfacer o lo que le conviene, y no necesariamente lo que por parte de Dios va a ser de bendición en esta vida y con frutos en la vida eterna. Muy bien. Bueno, pues Dios te bendiga, Rosh. Gracias a Jesús y bendiciones para todos y para ustedes también. Polvo y miseria.com. Ok, hasta la próxima. Apéndice sobre el noviazgo. También hay algunas personas, principalmente la mujer, se le ha hecho pasar por las observaciones científicas que si no tiene hijos a partir de los 30-35 años puede ya empezar a tener problemas tanto para quedar embarazada como para que algún hijo salga con alguna malformación. Entonces esto a veces las orilla a decir, pues es que ya me urge tener un novio, ya me urge casarme, ya me urge tener una familia, y volvemos al mismo punto. Si esa es la perspectiva, entonces lo están viendo como un escape y están pasando por alto lo importante. ¿Qué tanto esa persona de verdad te va a llenar en tu vida, en el área espiritual, también en el área sexual que muchos buscan, y sobre todo en la ministerial? Si no nos fijamos en un todo y solamente buscamos lo que aparentemente a los ojos o a la carne atrae, desde ese momento se ve que no estamos frenando la bendición. Entonces, ¿qué bendición podría tener una mujer que resuelve decir, bueno, quiero tener yo un hijo, pero ya no me quiero casar, y de repente queda como madre soltera? El riesgo en el que pone es de que, por lo mismo que esos no son la estructura familiar de Dios, pues ese hijo o esa hija que nazca
va a crecer sin una figura paterna o sin una figura materna, y eso le va a robar carácter e identidad para cuando crezca. A menos que lo lleve al Padre Celestial. Efectivamente, y entonces empieza a ver ese modelo. Sin embargo, aún en ese punto también es un riesgo, puesto que muchos de estos hijos que nacen, que empiezan a tener maltratos de los padrastros, cuando empiezan a hablársele de que pueden acercarse al Dios de amor, quien es el Padre Celestial, empiezan a ligarlo con el concepto de Padre terrenal y no quieren saber nada de Dios. Entonces es importante entender que Dios en ese sentido es un amor muy exclusivo y una bendición muy derramada cuando un matrimonio está en orden, y también esa bendición alcanza a los hijos. Y no podemos interrumpir o frustrar o estancar esta bendición que tiene mayor alcance, nada más por alguna prisa o algún sentimiento mal fundamentado que a fin de cuentas en un momento dado se puede disipar. ¿Alguna prisa o alguna calentura? Así es, por eso cuando dice es mejor casarse que estarse quemando, es porque la palabra ahí en el contexto quiere decir el quemarse de pasión, estar nada más con la mente divagando, echando fantasía de la persona. Quemarse de lujuria y de lascivia también. Así es, y eso en el mundo espiritual lo que está haciendo es de que sus vestiduras las está manchando. Entonces es mejor casarse en ese sentido, pero si te vas a casar porque estás pensando que es tu escapatoria, te estás brincando los estatutos de Dios y puedes estancar la bendición. Yo le agradezco a Yeshua estas exposiciones de Luis y de Rochelle. Yo aprendo de mis hermanos y esta es la idea, que todos aprendamos, que crezcamos, y hemos tratado con la ayuda del Espíritu Santo de exponer qué dice la Biblia acerca del noviazgo, y pues esperamos que escuches. Hasta la próxima. Polvo y miseria.com